Y pasamos a otra información porque finalmente quedó con media sanción la aprobación de la derogación de este Instituto Santa Librada, que había sido tan cuestionado por expedir títulos de enfermería en solamente 48 horas. A partir de esta decisión también se tomó una declaración que insta a que solo se contraten personal en hospitales públicos que tengan acreditación de carreras registradas. A pesar de tener a 10 senadores en contra, esta derogación fue ampliamente apoyada por 29 legisladores, entre ellas la proyectista Blanca Ovelar. La misma argumentó que debe primar lo más importante, que es la vida de los pacientes, que son atendidos por personas con dudosos títulos. Si ese instituto cumplía cabalmente lo que establece la ley 3206 de enfermería, tendría que este año estar egresando la primera promoción, porque si fue aprobada el 7 de diciembre del 2009, empezó a funcionar en el 2010. Tendrían que tener ahora la primera promoción. Tienen varias promociones, eso da la pauta de que esa institución funcionó irregularmente. Varios legisladores lamentaron las precariedades de estas instituciones, que no cuentan en su mayoría con acreditaciones y mucho menos con hospital escuela. Como hongo están creándose universidades de medicina, facultades de medicina, facultades que sencillamente van a crear asesinos matriculados que mañana van a salir a la calle. Algunos senadores, como Carlos Amarilla, se atrevieron a expresar que existen intereses y padrinazgos políticos para la creación de las universidades garage. Otros se opusieron a la derogación, argumentando que se puede afectar a terceros que ya cuentan con sus títulos y que podrían surgir acciones de inconstitucionalidad por la falta del derecho a la defensa. Si aplicáramos por analogía, nosotros fuimos testigos hace un par de semanas cuando se descubrió que había alumnos de una prestigiosa universidad privada que compraban notas. Bueno, si actuáramos con igual ímpetu, entonces podríamos presentar, por ejemplo, la derogación de esa prestigiosa universidad privada. Los detractores también alegaron que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior la que debe de controlar, así como el Consejo Nacional de Educación Superior. La ley derogada es la 3942/09.